En el año 2030, a través de todo el planeta se abrieron centenares de portales provocados por un choque dimensional. Desde estas puertas a otro mundo emergieron miles de bestias espantosas distintas que acabaron con gran parte de la humanidad en pocos años. Mi deber personal es recolectar información de estos monstruos con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de ellos. Mi nombre es Reinhard Morgenstern y este es mi bestiario. El corruptor. Mis viajes por Japón resultaron ser increíblemente interesantes. Conocí una cantidad abrumadora de criaturas que salían del estándar monstruoso al que estaba ya acostumbrado. Muchas de ellas eran maravillosas y místicas. Incluso juraría que pude ver a un gran dragón internarse en los océanos. Pero bueno, ese es otro tema. Acompañado del buen señor Harold, aquel hombre que poseía una avioneta solar y que fue el que me trajo hasta Japón en ella a cambio de darle protagonismo en mis aventuras por aquí, conocimos distintas aldeas en los alrededores de Tokio y pudimos averiguar un poco más de la historia de esta región del mundo. Finalmente logramos dar con una persona clave que daría origen a esta entrada de El Bestiario. Era un joven de nombre Shiro que, al igual que yo, perdió a sus padres en uno de los tantos ataques de la invasión dimensional. Se refugió en la gente de su aldea que lo quería como a un hijo y lo alimentaron y protegieron durante mucho tiempo. Sin embargo, un día cayó enfermo. Los síntomas resultaron ser completamente desconocidos y, por supuesto, no había manera de curarlo. Al platicar con los habitantes me hablaron de cierto evento que ocurre desde hace unos meses al sur de Japón, en la isla Miyakejima. En aquel pedazo de tierra existen o existían muchas aldeas que prosperaban libremente, pues estaban tan aislados que casi ningún monstruo tenía el interés de viajar hasta allá, y solamente un portal se abrió en la isla, el cual aparentemente no expulsó a ningún monstruo. Sin embargo, comenzó a esparcirse una enfermedad terrible que muy lentamente destruyó varias aldeas. El problema es que el virus, o lo que sea que esté causando todo, sigue diseminándose por la isla. Al contarme esto, Harold vio en mis ojos la curiosidad que siempre me surge al escuchar sobre un nuevo problema y me pidió de favor que ni se me ocurriera viajar allá. Por supuesto, era imperante descubrir lo que estaba pasando en Miyakejima, y lo convencí diciéndole que si resolvíamos esto, sería alguien sumamente famoso para los habitantes del futuro. Nos subimos de nuevo en su avioneta solar y pusimos rumbo a aquella isla. Durante el vuelo no pude evitar sentir esa emoción que había dejado de experimentar desde hace unas semanas. A veces, el vagar entre monstruos te roba la vida que aún tienes y la desesperanza y el horror te atormentan. Pero este día logré volver a vivir. Logré volver a querer un mejor futuro. Llegamos a la isla sin contratiempos. Desde los cielos apenas se podían distinguir las aldeas debido a la gran espesa vegetación que invadía cada rincón de la tierra. En medio de toda la isla se podía ver un enorme volcán que abarcaba gran parte del territorio. Como pudimos, aterrizamos en las costas, cerca de una aldea aún intacta por la epidemia. Caminamos hasta ella atravesando una selva particularmente silenciosa. Cuando arribamos, notamos un detalle que nos parecía bastante tétrico. Todas las personas del poblado usaban máscaras antigás. No pudimos evitar sentir un escalofrío al ver sus rostros escondidos dirigiendo su mirada inquisitoria a nosotros. Mientras caminábamos por las calles, nos detuvo una anciana bastante preocupada por el hecho de que nosotros no contábamos con una de esas máscaras. Antes de poder preguntarle el por qué necesitábamos una, nos pidió que la siguiéramos y que en el camino nos contaría. Según lo que dijo, los habitantes de Miyakejima siempre han portado estas máscaras antigas. Sin embargo, solo se las ponían cuando los niveles de azufre en el aire provocados por la actividad del volcán eran tan altos que resultaban peligrosos para la salud.
Lamentablemente, y como ya habíamos escuchado antes de llegar, en la actualidad se ha esparcido una extraña enfermedad en el otro lado de la isla y poco a poco se va acercando a esta zona. Es por ello que ahora deben usar estas máscaras día y noche, pues creen que el agente patógeno se transmite por aire. O al menos, eso es lo que se piensa. Al llegar a su humilde hogar nos prestó 2 máscaras que habían pertenecido a sus hijos y ahora están en desuso, y no nos explicó por qué, pero lo puedo imaginar. Finalmente nos mencionó que había una misteriosa persona que había llegado a la isla hace unas semanas y que aparentemente ha estado tratando de encontrar una cura para este mal. Dicho individuo se alojaba en una casa no muy lejos de la aldea, lugar en el que realizaba sus investigaciones. El señor Harold y yo decidimos dirigirnos a aquel sitio, no sin antes ponernos las máscaras, claro. Después de varios minutos llegamos a las inmediaciones de la casa. Una construcción ya muy antigua y desgastada que parecía derrumbarse poco a poco. Daba un aire tenebroso y había muy poca vegetación a su alrededor. Se podía ver una luz amarillenta resplandeciente emanando desde el interior de la casa. Nos acercamos, tocamos la puerta, pero nadie nos abrió, lo cual era de esperarse, pues seguramente aquella persona estaba muy metida en sus estudios. Nos atrevimos a abrir la puerta y entrar sin permiso. Aquel hogar era espeluznante. Había hierbas colgadas por doquier, utensilios extraños que jamás había visto posaban en las paredes, máscaras tétricas de todas formas y tamaños yacían en una gran estantería. El suelo de madera crujía con cada paso que dábamos y apenas había unas cuantas velas iluminando el entorno. Desde el piso superior escuchamos un grito que nos heló la sangre. Subimos las escaleras y pudimos ver la misma luz intensa parpadeando desde un cuarto. Cruzamos el pasillo y llegamos a esa habitación de la que seguían escuchándose gritos desgarradores. Lo primero que vimos fue una persona desnuda recostado en una camilla en medio del cuarto. Su piel lucía verdosa y en estado de descomposición. Era algo sinceramente desagradable. Parado a su lado había un hombre vestido con una indumentaria de lo más impresionante. Poseía una gabardina de cuero que cubría todo su cuerpo. En sus brazos había artefactos brillantes y cargaba con líquidos fosforescentes en el cinturón. Sin embargo, lo más llamativo era la máscara que cubría su rostro. Tenía un parecido inmenso a las máscaras de los médicos que trataban a los enfermos en las épocas de la peste negra. Solo que la suya poseía rasgos de ser tecnología bastante avanzada. Al vernos, lo primero que hizo fue gritarnos: Ustedes, salgan de aquí. Acto seguido, corrió a la puerta y la cerró. Momentos después, todas las luces de la habitación en la que estaba se apagaron y los gritos cesaron. Pocos segundos después salió el hombre con una jeringa y sin previo aviso nos inyectó a mí y al señor Harold en el brazo con una sustancia azulada. Nos asustamos bastante por la reacción de aquel misterioso individuo. No entendíamos lo que ocurría, pero nos comenzó a explicar todo. Los acabo de inyectar con una cura preventiva para la enfermedad de la isla. No es infalible, pero al menos detendrá o ralentizará la enfermedad si esta llega a ustedes. Fue muy estúpido de su parte entrar aquí sin protección. En esta casa hago mis experimentos con los infectados por la necrostasis. Ahora díganme, ¿qué hacen ustedes en este lugar? Después de presentarme a mí y al señor Harold y contarle lo que hago en el bestiario, se relajó un poco y comenzó a platicarnos más de él. Ya veo, son eruditos de estas calamidades. Bueno, mi nombre es Arcel, provengo de una región al sur de Japón. Toda mi vida me he dedicado a desarrollar curas experimentales para tratar las enfermedades más extrañas. Y he conseguido con éxito erradicar muchas cepas de las infecciones más peligrosas. Pero, cuando estos monstruos llegaron al mundo, pausé mis investigaciones. Sin embargo, al enterarme de lo que ocurría en esta isla, decidí venir aquí para encontrar una cura a esta extraña enfermedad nombrada necrostasis, que comenzaba a erradicar a las aldeas del norte de la isla
y que aparentemente se disemina principalmente por vía aérea. Los síntomas de esta calamidad son una verdadera pesadilla, pues se hacen presentes pocos minutos después de que la necrostasis entra en el cuerpo. El afectado comienza con una fiebre elevada que le provoca alucinaciones y lo deja desorientado. Después, un cansancio brutal le debilita los músculos, por lo que le es sumamente difícil moverse. Un par de horas más tarde, la piel inicia un proceso de descomposición increíblemente veloz, que destruye todos los tejidos y deja expuesto solamente el músculo. A veces, en casos extremos, la necrostasis escarba tan profundo que deja el hueso a la vista. Por último, este agonizante dolor termina con la vida de la persona. Pero ese no es el final, pues minutos después que la persona muere, vuelve a la vida, esta vez sin conciencia y con un cuerpo caminante enfermo, que con solo rozarlo uno puede contagiarse. Su principal método para diseminar la necrostasis es a través de unas llagas purulentas en el cuerpo, rellenas de un gas que, al explotar, lo liberan y se esparce por el aire. Lamentable, muy lamentable, pero hasta ahora mis descubrimientos me han llevado a concluir que esta enfermedad es producto de uno de los tantos monstruos que llegó a este mundo, aunque es algo extraño, pues según cuenta la gente, el portal que se abrió en esta isla no arrojó a ninguna criatura. Y ahora que estás aquí, quizá puedas ayudarme en mi investigación. Iremos al corazón de la epidemia, allá donde la enfermedad se esparce en cada rincón del territorio. Tu conocimiento sobre las bestias me será de gran ayuda. La verdad es que no me pareció la mejor idea del mundo, pero no tenía más opción que acompañarlo, pues yo también quería descubrir qué estaba pasando. Como era de esperarse, el señor Harold, tan valiente como siempre, decidió quedarse en la aldea resguardado por la distancia entre esta y la epidemia a lo lejos. Así pues, el médico Arcel y yo nos dirigimos al norte de Miyakejima, en busca de una respuesta a todo este lío, equipados con la misma indumentaria que nos protegería de cualquier infección. Conforme nos acercábamos a la primera aldea arrasada totalmente por la enfermedad, notamos que la vegetación adquiría ciertas características extrañas, como una pérdida de pigmentos o, en su mayoría, la muerte total de la vegetación. Era difícil poder ver bien a lo lejos, pues una niebla espesa de tonos verdosos ocupaba cada centímetro del entorno. Arcel me explicó que justo esa niebla transportaba la necróstasis. Las casas lucían extrañamente carcomidas, como si la niebla corroyera también las estructuras. Continuamos caminando por la zona. Buscábamos un cuerpo infectado para estudiarlo, y lo encontramos, pero desearía no haberlo hecho. A lo lejos vimos una escena tan escalofriante que continúa apareciendo en mis pesadillas aún ahora. En medio de la pequeña plaza de la aldea en la que estábamos, había un cadáver en estado de putrefacción. A unos metros de este, se encontraba una criatura caminando en 4 patas. Es difícil describirla, pues no tenía una forma definida. Se podían notar brazos, torsos, manos, pies, dedos, piernas y más extremidades saliendo de su cuerpo asqueroso y retorcido. Caminaba con dificultad entre la tierra fangosa. Cuando se acercó al cuerpo en el suelo, vi lo más repugnante que he tenido la desgracia de presenciar. La criatura se colocó encima del cadáver y comenzó a unirse a él entre espasmos. Literalmente su piel y carne se fusionaban al monstruo. En el proceso, las llagas del muerto explotaban, liberando más de aquel gas que transportaba la necróstasis. Durante el desarrollo de esta escena aberrante, uno de sus ojos nos encontró entre la espesura de la niebla. Emitió un sonido viscoso y se abalanzó contra nosotros. Sus movimientos aumentaron un poco de velocidad, pero justo aquel andar errante e inhumano me llenó de terror. Ambos corrimos, tratamos de alejarnos de la bestia que nos perseguía. Nos metimos a una casa en la cercanía y nos escondimos.
Pasaron varios minutos y no escuchamos nada. Al parecer se había ido. Ni siquiera se tomó la molestia de introducirse en la casa. Ante eso, Arcel quedó pensativo por unos minutos y me dijo con voz seria: Tenemos que conseguir una de sus extremidades. Supuse que la deseaba para iniciar un estudio más profundo de la necróstasis, que ya comenzábamos a pensar que era obra de esa monstruosidad. Salimos de la casa y caminamos silenciosos por las calles tratando de encontrar a la bestia. Seguimos su rastro marcado en la tierra. Después de unos minutos, logramos hallarla en las afueras de la ciudad. Comenzaba a internarse en la selva. La seguimos, lo cual era claramente una muy mala idea. Al adentrarnos en la vegetación pudimos sentirnos observados, y lo que más nos preocupaba era que no sabíamos dónde estaba esa criatura. Entre la espesura de la niebla podía ver claramente la silueta de personas. Solo caminaban lentamente de un lado para otro, sin un rumbo fijo. Eran los habitantes del poblado que ahora se hallaban infectados con la necróstasis. Nos cuidamos de no ser tocados por estos pobres humanos. De pronto, el mismo chillido escalofriante de antes se escuchó detrás de nosotros. Era el monstruo que nuevamente comenzó a correr hacia nosotros, tropezándose con las rocas y ramas. Arcel se veía extrañamente enfocado, y en vez de huir tomó una daga curva de su cinturón y esperó al monstruo. Cuando éste se acercó lo suficiente entre sonidos aterradores, el médico cercenó una de sus extremidades en un rápido movimiento. La criatura se alejó del lugar chillando extrañamente. Arcel tomó el miembro amputado y me dijo con un tono de voz más relajado: Listo. Con esto será suficiente. Vámonos. Cuidándonos de no encontrarnos de nuevo con la bestia y de no tocar a ninguno de los infectados, emprendimos nuestro regreso a la aldea. Arcel se quedó en su laboratorio estudiando y experimentando con la extremidad amputada del monstruo, al que nombraré como el Corruptor, nombre que se entenderá más adelante. Resulta que esta criatura amorfa, parecida al colector de cuerpos, no puede cazar a sus presas tan fácilmente, pues su cuerpo le impide moverse libremente para atraparlas. Sin embargo, tiene un método mucho más sutil, pero más letal con el que pueda acercarse a sus presas. Aquí es donde entra la enfermedad que se ha estado esparciendo por la isla. Después de las investigaciones de Arcel, descubrió que el Corruptor es un monstruo que por naturaleza está infectado por un sinnúmero de enfermedades desconocidas por el hombre. Todas ellas, al juntarse de algún modo, crean la necróstasis, por lo que el origen de este mal que se contagia a través del aire o por el simple contacto físico es el mismísimo Corruptor. El primer paso de esta bestia es expandir el virus por el aire y así llegar a los humanos. Después, por los síntomas que provoca, nos convertimos prácticamente en zombies cargados con esta enfermedad, y al perder la conciencia, el Corruptor puede acercarse a nosotros sin peligro de que deseemos huir. Por último, se une a ellos con el fin de explotar las llagas del cadáver que cargan el gas con la necróstasis, y de este modo no solo disemina la enfermedad, sino que se alimenta de los cadáveres y aumenta su tamaño. Visto desde cierto punto de vista, es una máquina biológica letal y perfecta. Tengo la teoría de que esta criatura sí entró por el portal que se abrió aquí en la isla, pero era tan pequeña que ni siquiera se vio cuando llegó. Por suerte suya, fue el único monstruo que entró en esta zona, por lo que todas las personas de la aldea eran solo para el Corruptor. Al final, después de arduos días de investigación, el gran médico Arcel logró encontrar la cura para la necróstasis. Y aunque ciertamente no es perfecta, sí es mucho más efectiva que la que me inyectó al inicio, y es un paso agigantado para encontrar una vacuna. Por cierto, antes de terminar, hay algo que me preocupa, y es el chico que vive en Japón y por el que me enteré de esta situación.
Si la necróstasis pudo llegar hasta allá de algún modo, significa que sus allegados se contagiarán y pronto se convertirá en una pandemia. Es imperante esparcir dicha cura. Y nuevamente quiero agradecer al señor Harold por haberme traído hasta aquí. Sin su incondicional ayuda me hubiese sido imposible completar esta entrada del bestiario. Soy Reinhard Morgenstern, y esta pesadilla continúa. Y antes de concluir el video me gustaría invitarlos a Checkpoint, un nuevo proyecto en el que estoy junto con otros canales de terror que seguro muchos de ustedes conocerán, como Mundo Creepy, El Orgullo del Operador, Historias de Horror, Creepypastero 21, Albahaca 97 y también Arcel, con quien hice la colaboración para este video. Y en este nuevo grupo hablamos de películas, videojuegos, música y otros temas que seguro les encantarán. En Checkpoint subimos video todos los días. En la descripción de este video les dejo los links para que se suscriban al canal y se unan a la página de Facebook. Seguro se divertirán. Hasta pronto, oscuros. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.